¿Qué tal? Pues muy buenas noches. En nombre del Consejo para la Cultura y las Artes, de la Escuela Adolfo Prieto, de la Cineteca Nuevo León, Alejandra Rangel Hinojosa, donde me encuentro en este momento, les doy la bienvenida a esta charla que la verdad tenía mucha emoción por llevarla a cabo, una expectativa, una mesa de diálogo, el sonido y la industria cinematográfica, mexicanos ganadores de los Oscar 2021. Les doy la más cordial bienvenida y le doy las gracias a Jaime Baxt, a Michel Kutelek, a Carlos Cortés. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros para platicar un poquito acerca de sonido, una cuestión que ha sido tan satanizada, tan maltratada en nuestro cine, ¿no? Siempre decían, es cine mexicano, ha de tener malo el sonido. Pues ahora ya verán, ¿no? De unos años para acá, lo bien trabajado que está el sonido en nuestro cine. Y pues les doy la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Carlos García. Gracias, buenas noches. Muchas gracias por el espacio. No, gracias a ustedes. Voy a leer brevemente unas semblanzas que nos enviaron, empezando por Carlos Cortés Navarrete, ingeniero de sonido mexicano, reconocido a nivel nacional e internacional, que trabaja en el estudio Splendor Omnia. Dentro de su carrera, que abarca más de 30 títulos, se encuentran películas como Los Herederos, que fue su debut en la industria, Daniel y Ana, del 2009, No eres tú, soy yo, del 2010, Nosotros los Nobles, del 2013, entre muchas otras. En 2017 se hizo acreedor del Premio Ariel, el galardón más importante de la industria cinematográfica mexicana, por su trabajo en el documental La Tempestad 2016, dirigido por Tatiana Hueso. En 2021 recibió una nominación al BAFTA y al Premio de la Academia en la categoría de Mejor Sonido por la película Sound of Metal, en la que colaboró en la mezcla de regrabaciones. Dicha producción fue nominada en 6 categorías, entre las que se encuentran Mejor Actriz, Mejor Actor, Guión Original, entre otras. Sigo con Michel, ingeniera de sonido. Michel Kutelek es una importante ingeniera de audio del séptimo arte. Su trayectoria abarca más de 100 títulos de la pantalla grande y labora en la industria desde hace 15 años. Realizó sus estudios en mezcla de sonido cinematográfico en Francia y se especializó en texturas para aumentar la emoción del espectador. Su primer trabajo dentro de la industria cinematográfica fue en El Hoyo, de Juan Carlos Rulfo, para continuar con La Última Mirada en el 2006 y posteriormente la que significaría su mayor éxito al poco tiempo de haber comenzado su carrera, El Laberinto del Fauno, película dirigida por Guillermo del Toro. Michel continuó su carrera con películas como Apocalipto, Luz Silenciosa, La Jaula de Oro, entre muchas otras. Ha sido nominada 12 veces al Premio Ariel y lo ha ganado en 5 ocasiones. En abril de 2021 recibió el Oscar, BAFTA, CAS y AMPS por la película Sound of Metal. Muchas gracias por estar aquí, Michel. Y por último, Jaime Baxt. Jaime Baxt es un ingeniero de sonido mexicano, mezclador de doblaje, nominado en múltiples ocasiones al Premio Ariel, el galardón más importante en la industria del cine mexicano y el que ha obtenido en 6 ocasiones por Güeros, La Jaula de Oro, Ya no estoy aquí, entre otras producciones. Su primer trabajo en la industria fue como mezclador de la cinta Rumbera Caliente, protagonizada por Sasha Montenegro en 1989. 10 años después colaboró en una de las películas más populares de nuestro país, La Ley de Herodes, dirigida por Luis Estrada. Aunque el ingeniero Bax tiene una trayectoria compuesta por más de 30 títulos en cine, todos de diferentes géneros, entre los que podemos encontrar American Visa, Efectos Secundarios, Apocalipto, Voces Inocentes. Sus principales éxitos han sido la mezcla de las películas El Laberinto del Fauno, Museo, Vuelven, Ya no estoy aquí y Sound of Metal. Por esta última producción, Jaime y su equipo recibieron una nominación en 2021 al Premio de la Academia dentro de la categoría, bueno, no la nominación, el premio, y Jaime ha sido también nominado al BAFTA y al Goya. Algo en la semblanza que enviaste que me gustó mucho, bueno, no sé si la enviaste, pero es la que me proporcionaron, que decía, la idea de combinar sonidos para crear nuevos cautivó su imaginación. Los sonidos evocan imágenes, las imágenes evocan sonidos. Descubrió que estas combinaciones generan emociones muy profundas en los espectadores, así que decidió dedicar su vida a mezclar sonido para película. Muy claro, una declaración de intenciones casi. Muchas gracias por estar aquí de nuevo. Y pues lo primero, yo creo que la primera pregunta sería, ¿por qué cine? ¿Por qué sonido y por qué cine? ¿No? O sea, ¿por qué dedicarse específicamente a esta labor? Si quieren, empezamos con Michel. ¿Por qué no? Muy bien. Pues a mí desde chica siempre me gustó mucho la música, el sonido, y justamente había un cine enfrente de mi casa y yo iba al cine como desde los 14, que me empezaba a gustar así muchísimo.
tenía como 14 cuando elegí que quería hacer ingeniería en audio y ya después pues me encanta el cine y se fueron dando las cosas y sonido para cine. Muy bien. Carlos. Pues también, igual que Michelle, desde muy pequeño lo tenía muy claro. En mi casa siempre hubo mucha música. Posteriormente había incluso efectos de sonido, soundtracks de Halloween y cosas que ponían mis padres para ambientar la casa según la temporada y pues me fui dando cuenta que el sonido tenía un gran poder y posteriormente tuve acceso a poder jugar con diferentes herramientas y de ahí me enamoré y derivó en muchas cosas de audiovisual. Y pues ha sido muy natural el proceso, creo. Que bien. Y Jaime, digo, tu filmografía se lee como casi historia del cine mexicano contemporáneo, ¿no? Entonces, ¿qué fue? ¿Cómo llegaste ahí? Y bueno, en realidad yo empecé en la música, pero regresando de estudiar producción musical, me encontré con un amigo que estudiaba cine y me pidió que le ayudara a hacer un corto a Guillermo Granillo. Uh-huh. Y era un corto de vampiros. Y entonces me encantó, dije, esto es una maravilla. Y descubrí que el tema del sonido en el cine es que es probablemente lo más abstracto de la obra cinematográfica. Entonces necesitas y puedes trabajar muy, muy a fondo las emociones y no es algo tan directo, entonces me pareció así sorprendente. Y que, porque sí es digo, en los últimos años a lo mejor ha habido carreras de especialización, aunque muchas cosas de sonido están ya enfocadas, por ejemplo, a videojuegos o interactivos, etcétera. Pero hasta hace unos años era mucha de la gente que de repente terminaba en el cine era casi por accidente, ¿no? Terminaban de repente de rebote o ¿cómo fue esa especialización de cada uno de ustedes? Si quieren seguimos el mismo orden. Ok, efectivamente, como dices, cuando yo salí de la prepa, ya sabía que quería buscar ingeniería en audio, pero orientada al cine, y justamente aquí en México no había esas opciones, y entonces tuve que pues buscarlas fuera, y justamente encontré una escuela en Francia que combinaba ambas cosas, el sonido y el cine, porque yo no quería ni hacer ingeniería acústica o tampoco dirección de cine, quería algo que combinara las dos, sonido y cine, y entonces ya encontré esta escuela en Francia y fue que pues apliqué, eran como, no sé, 500 solicitudes para 12 lugares y entré y fue increíble. Entonces, ya regresando, fue que pues así buscando y tocando puertas, porque en realidad no conocía. Ya después dije, bueno, hubiera estado bien estudiar aquí para hacer esos círculos con amigos y todo, porque pues, mucho viene de ahí, entonces no conocía a nadie acá. Y tocando muchas puertas fue que todos me decían, bueno, luego te hablo, hasta que caí a Churubusco con Jaime. Y y ya después entré ahí a trabajar. Muy bien, Carlos. Pues de una manera similar también yo estudié ingeniería electrónica y necesitaba ampliar mi horizonte con respecto al sonido. En esa época prácticamente lo que había era la especialización en acústica de Politécnico y pues tuve que ir al extranjero a estudiar. Viví un rato en el extranjero y trabajé mucho tiempo en música. Y al regresar a México, pues me encontré con la posibilidad de empezar a trabajar en la industria del audiovisual, en cine. Empezamos también a trabajar en un proyecto de un estudio y pues yo me forjé un camino en otro estudio, ¿no? Que poco a poco, pues sí, como el círculo era relativamente cerrado en la Ciudad de México, porque ya los círculos estaban muy estandarizados con las personas que trabajaban, pues había que irse forjando camino y pues eventualmente conocí a muchos de los colegas con los que actualmente trabajo y así, pues ir desarrollando poco a poco el trayecto. Igual, Jaime. En mi caso, lo que pasa es que yo más bien me metí a la Facultad de Ciencias en la UNAM, me metí a la carrera de Física
y sobre todo lo que me interesaba era justamente entender el sonido a través de su comportamiento acústico y todo ese rollo, la teoría de ondas. Pero luego después me fui también de México, me fui a Inglaterra a estudiar producción musical, y regresando de todo eso, estaba buscando trabajo, y entonces se me ocurrió ir a tocar las puertas a la escuela de cine de la universidad, al CUEC, ahora ENAC, y en el CUEC, para poder entrar, me dijeron, bueno, no es tan fácil, no vas a, o sea, no eres miembro de la UNAM, tendrás que hacer un proyecto, y ese proyecto lo vamos a analizar, y si nos gusta tu proyecto, pues te diremos. Entonces, lo que sucedió es que fui a tratar de conseguir chamba, y más bien salí con una bola de libros que tuve que leer, y en realidad yo lo que quería era trabajar, pero bueno. Entonces, estuvo muy padre porque efectivamente me puse a ver cómo estaba todo el tema del sonido en el cine a través de los libros de texto del CUEC, por decirlo de alguna manera, y hice un proyecto, y el proyecto sí se aceptó, y como 6 meses después finalmente sí logré llegar a dar clases. Pero al mismo tiempo que daba clases, me metí a estudiar en la escuela, me metí a las clases de otros maestros. Y una de las cosas que hacía es que, más que dar clases de sonido, porque me di cuenta que en realidad a nadie le interesaba sonido como tal, todos querían ser directores o querían ser fotógrafos. Entonces creí que lo más fácil para hablar de sonido era invitar a directores, a fotógrafos, a músicos, a actores, etcétera. Y entonces hablábamos mucho de cómo veía cada uno en su trinchera el sonido cinematográfico. Entonces esa clase fue como muy, muy querida, me fue muy bien dando esa clase. Y estando en esos momentos en el CUEC, Churubusco se estaba rehaciendo, y pensaban rehacer Churubusco, o sea, el Centro Nacional de las Artes. Y por la clase que estaba dando en el CUEC, el director de ese momento de los estudios Churubusco, Diego López Rivera, me llama un día así al CUEC y me dice, oye, pues es que queremos rehacer la sala de sonido de Churubusco, ¿te interesaría? Y entonces sí fui a ver de qué se trataba, y en ese momento dije, wow, ahí está el proyecto. Porque he de confesar que una de las primeras cosas que les preguntaba a los alumnos de primero del CUEC era qué opinaban sobre el sonido en el cine mexicano. Justamente, esa era la pregunta. Y entonces, en general no tenía muy buena aceptación, pero en realidad también me di cuenta de que había un problema de concepto, de qué era el sonido para la gente, y para los cineastas y para el público. Porque cuando hablas del sonido no puedes hablar de una sola cosa. El sonido cinematográfico está compuesto de varios elementos, ¿no? Como los diálogos, la música, los ambientes, los incidentales, los efectos, etcétera. Todos son grandes grupos. Y si tú lo desglosas, llega un momento en que la gente no sabía decir por qué en realidad no le gustaba el sonido del cine mexicano. Pero básicamente era porque no se entendía ni la mitad de lo que se decía en los cines. Siempre le echaban la culpa a los cines, por cierto. Y, por supuesto, al cine mexicano. Y entonces ahí fue donde dije, ahora es cuando. Porque con todo lo que ya vi, estudié y demás, y bueno, y con este corto que hice con mi querido Guillermo Granillo, que es un gran fotógrafo, ahora, al día de hoy, pues pude experimentar el quehacer de sonido cinematográfico en la vida real. Y me pareció fascinante. Claro, y ahora que lo mencionas, por ejemplo, en Monterrey, que no hasta hace poco no había escuelas de cine, ni había especializaciones, por ejemplo, cuando empezaba a hacer cine en los 90s, principios de los 2000s, a los que agarrábamos de sonidistas siempre eran físico-matemáticos, y matemáticos eran los que les interesaba, y sí es una cuestión muy, muy especializada, que no sé cómo vean en los últimos años. Bueno, primero, ¿qué importancia tiene esta especialización? Y si creen que en México está suficientemente reconocida la especialización en sonido cinematográfico.
¿no? No sé cómo vean ese tema. ¿Quién quiera comenzar? No sé. Suficientemente reconocido, probablemente no. Porque además siempre hacen presupuestos fantasiosos de decir, bueno, ya, luego lo vemos en post. Sí. Y en realidad no hay como un planeamiento muy bien y son pocos los directores que realmente, o sea, afortunadamente sí cada vez hay más directores que sí lo toman en cuenta y más personas, pero que lo tomen en cuenta desde el principio y que realmente le den la importancia que se debe, así como los otros departamentos, o sea, todo es la suma de todos los departamentos lo que hace finalmente el cine, no es que sea nada más el actor o el director o el fotógrafo, es como la suma de todos ellos. Entonces sí creo que debería ser más reconocido. El famoso paquete de sonido en el presupuesto, ¿no? Paquete de sonido, 500,000 pesos. Ni siquiera. Sí. Todo incluido. Todo incluido. Carlos, no sé cómo veas el tema de la especialización. Carlos, ¿nos sigue ahí o no? Se me hace que se quedó pegado. Bueno. ¿Has dormido, Carlitos, o qué pasa? Ahí está. Y ya, volví. Ya. Pues yo creo que definitivamente sí hay todavía un largo camino que recorrer, pero sí, también en la última década he visto muchos avances en cuanto a que la gente se trata de profesionalizar un poco más, de entender un poco más. Hay más educación, hay más herramientas, hay más acercamiento a entender un poco lo que es el flujo, ¿no? Definitivamente, como insisto, pues hay mucho camino que recorrer, pero sí, recuerdo cuando yo empecé, tratábamos de poner ciertos paradigmas y no creía nadie que se podía usar, por ejemplo, un QuickTime a 24 cuadros y hoy en día es de las cosas más comunes, ¿no? Entonces, definitivamente también hay herramientas que pueden ayudar a que esto sea pues un poco más sencillo, no necesariamente es el caso si no se emplea bien, pero si hay rigor desde el principio, si se tiene toda la óptica del proceso y del flujo, que hoy en día cada día pues creo que lo están viendo, ven los beneficios de entender cómo es el proceso y que al final los resultados son mejores. Evidentemente tiene que ver con diferentes recursos, ¿no? Tiempo, dinero, recurso humano incluso, ¿no? Pero creo que sí se le está dando paulatinamente y muy gradualmente ese valor, y aunque falta mucho por hacer, pues sí hay un guiño de esperanza en que la gente se interese más por el sonido. ¿Y tú, Jaime, cómo lo ves? Bueno, yo la verdad creo que sí, ya hay especialización de sonido en México, pero falta más especialización. O sea, por ejemplo, en la parte de edición de sonido, y como ya te había dicho, está la parte de diálogos, está la parte de diseño de efectos, está la parte de crear incidentales y todos los pasos y todo este asunto, está la parte que quien diseña los ambientes y bueno, y por supuesto los compositores, ¿no? Los músicos, ¿no? Que la música, para que funcione bien con tu imagen, tiene que verdaderamente crear la sensación y el momento de la escena, ¿no? Entonces, no es nada más sobreponer música. Entonces, en ese sentido, o sea, en diálogos ya, por ejemplo, Mitch es una de las mejores editoras ahora pues creo que ya del mundo, ya se ganó su Oscar. Pero en México hay gente que se dedica a hacer diálogos, pero de repente por cuestiones de chamba, ahora ya también hace efectos y al rato toca la guitarra y luego y hace los pasos, y etcétera. Y entonces está bien, pero en realidad vamos a hacer incidentales bien hechos, o sea, hacer pasos y todo eso es todo un rollo. Y podrías tener una vida entera. Por ejemplo, en el caso de Sound of Metal, el diseñador sonoro, que en realidad no es diseñador, sino es artista sonoro, Nicolás Becker, originalmente aprendió todo su concepto porque se dedicaba a hacer incidentales. Él hizo los incidentales de Gravity, o sea, los pasos y todos los sonidos corporales, ¿no? Entonces, para Nicolás, cada sonido de la película tiene
tiene un sentido, no es nada más poner pasos y poner manitas y sonidos de cuerpo, sino que todos los sonidos tienen una relación a la imagen. Y eso no lo aprendes hasta que, o sea, necesitas observar y fijarte muy bien y estar pegado con gente que se fija mucho en eso. Y entonces él en ese mismo momento además también aprendió a producir sonidos, cómo grabar sonidos que le dan cierta cosa, que se apegan a la imagen o a la historia o que no se apegan justamente. Entonces eso ya es una especialidad en sí. Y cuando tú utilizas los softwares para editar diálogos, por ejemplo, son muy especializados. O sea, hay una herramienta común, ¿no? Supongo que todo el mundo conoce el Pro Tools. Y el Pro Tools es, yo diría, un mal necesario para el cine, pero esa es la herramienta de intercambio en todo el mundo, porque es la herramienta que todo el mundo utiliza, y en teoría yo puedo mandar una sesión de un lugar a otro del mundo, y en teoría va a abrir a la primera, cosa que nunca sucede. Pero esa es la herramienta. Pero dentro de la herramienta hay muchas maneras de utilizar las cosas. Por ejemplo, si vas a diseñar efectos, probablemente tienes que saber grabar efectos. O sea, si tú, por ejemplo, si es una historia donde hay miles de balazos, yo sé que Martín Hernández, por ejemplo, se ubican a Martín Hernández, y creo que fue en 21 gramos, se fueron a grabar armas al desierto de Mojave, con un cuate que es especialista, que tiene, o sea, aquí en México hasta yo creo que ya lo hubieran agarrado porque tiene un arsenal de armas ahí en su casa, y además creo que puedes ir a la horrera a comprar balas. O sea, vas y compras balas así como si compras un melón o jamón. Entonces, compraron todo el arsenal de balas y se fueron al desierto de Mojave con toda una tecnología de micrófonos para grabar esos balazos. Si tú los oyes en la película, verdaderamente son espectaculares. Entonces, en ese sentido creo que falta especialización. Vamos mejorando, pero falta especialización. Y una cosa que también siempre nos está pasando es que esta evolución del sonido en el cine, o el cine mismo, la evolución del cine mismo en México, tiene una serie de coyunturas muy interesantes, que es que va cambiando las generaciones. Entonces, cuando van entrando los nuevos, si no tienen referencia de lo que hicieron los que están arriba de ellos, pues vuelven a inventar el agua tibia. Entonces el cine siempre se está reinventando, y por eso de alguna manera no logra solidificarse, en el caso del sonido por lo menos. ¿Y qué tanto? Ahora lo mencionaba un poco Michelle hace poco, pero también, digo, porque técnicos y sonidistas buenos, pues digo, no es la primera vez que se nomina a un mexicano al Oscar. En términos técnicos siempre ha habido buenos comentarios para los técnicos mexicanos, a lo mejor no tanto para el cine mexicano antes. Pero qué tanto es esto que mencionaba de que, bueno, de repente no se le da el tiempo que necesita, no se le da el presupuesto que necesita. O sea, la tecnología y los técnicos a lo mejor están ahí, pero no hay esta previsión de parte de los directores y muchas veces de los productores también. Ahorita hablábamos del famoso paquete de sonido que ves en todos los presupuestos que te pasan como machote, ¿no? Así de... y qué tanto de esto también va cambiando un poco en los últimos tiempos, si es que está cambiando, ¿no? ¿Quién? No sé. Pues sí, es un poco difícil, creo, porque como también dijo Jaime, llegan las nuevas generaciones y entonces reinventan todo, y entonces para ellos algo nuevo, y dicen, ay, ¿con cuánto crees tú que podemos hacer esta película? Y realmente no están tomando en cuenta muchos de los factores. Y es que es algo muy, creo que es algo muy, muy complejo, y pues, lleva mucho tiempo también, pero tendría que ser como más calculado, más realistamente, y el tiempo también, porque ahora todo tiene que ser súper rápido, ¿no? Con esta cosa de casi que lo que queremos hacer es que, sobre todo bueno, supongo que en las otras partes también, pero en sonido lo queremos que sea lo más rápido posible,
y lo más barato posible. Y esto en Hollywood, o sea, allá. Y entonces yo me pregunto, bueno, ¿y qué pasa con hacerlo bien? ¿O qué pasa con las ideas? ¿Qué pasa con innovar? ¿Qué pasa con buscar? ¿Qué pasa con transmitir emociones? O sea, lo único que dicen, producto A, sonido, listo, pasa lo que sigue. Y entonces eso a mí sí pues me entristece un poco porque tiene que considerarse más, bueno, hay que hacerlo bien, sí, hay que hacerlo en buen tiempo, pero y en buen, tal vez un poco de presupuesto, más presupuesto, pero sobre todo, ¿qué pasa con hacerlo bien? Y es ahí donde creo que sí hace falta mucho. Aunque cada vez más, pero creo que hace falta más. Carlos. Pues creo que sí son muchas aristas, porque también no es solo el entender la cuestión técnica, ¿no? Tiene que ver también otro tipo de valoración aparte de la noción del conocimiento de las herramientas. Obviamente eso es un factor importante, pero una sensibilidad, otro tipo de exposición y pensamiento crítico alrededor de lo que vas a estar haciendo. Entonces, son otro tipo de cosas que no nada más entiende cómo funciona tal dispositivo o cómo haces esto, ¿no? Hay una tradición, claro está, y hay cosas que hacerlo, que tiene que sustentarse también con la experiencia, pero a la vez creo que de repente se vuelve muy nimia esa visión de nada más hacerlo por ahí. Y justamente en cine que tiene tantas aristas y que es tan grande el panorama, pues también entender desde otras partes cómo se articula todo, es una de las cuestiones que creo que también hace falta, ¿no? Ese pensamiento, esa sensibilidad, esa otra cosa que le da el giro real, ¿no? Evidentemente tiene que ver un poco con la experiencia, con la noción técnica, pero va un poco más allá de las cosas que tradicionalmente se enseñan y creo que todavía falta esa parte, ¿no? Cómo se expone o cómo se trabaja y cómo se aborda normalmente, ¿no? Entonces, a veces es esa línea delgada de abordarlo siempre de la misma manera y hacerlo tradicional, o cómo lo rompes entendiendo realmente que eso que tiene ya un sustento y una tradición, cómo lo llevas hacia otro nivel, entendiendo lo que estás haciendo y no haciéndolo al azar. Entonces, creo que va más allá nada más de entender lo que haces técnicamente. Muy bien. Yo lo que creo, amigos, es que, mira, todos los proyectos son diferentes. Y en nuestro caso, bueno, sobre todo, o sea, yo normalmente colaboramos Michelle y yo haciendo todas las películas. Y lo que hacemos es que convencemos a los productores y a los directores de lo que se necesita en el sonido de su película para que nos den el tiempo que necesitamos. Entonces, los productores siempre van a tratar de gastarse lo menos posible, pero los directores quieren hacer su mejor película. Son sus bebés. Y para nosotros también son nuestros bebés. O sea, cada película en la que nosotros colaboramos, sentimos que en un momento dado es nuestra parte, es nuestra vida, ¿no? Entonces, sí, tiene mucho que ver cómo convences. Pero el tema es que los productores no necesariamente entienden bien qué necesita el proyecto, porque así como hay nuevas generaciones en sonido, también hay nuevas generaciones en productores, ¿verdad? Entonces, pareciera que productores tener un gran, ¿cómo se llama? Un gran crédito en la pantalla, pero en realidad no necesariamente están entendiendo qué se necesita. Porque yo te pongo un ejemplo y supongo que Carlos y Michelle estarán de acuerdo. En el caso, por ejemplo, de Sound of Metal, Sasha Menjarosh, el productor, me sorprendió. Como pocos productores en la vida, creo que es el mejor productor que yo conozco, no sé ustedes qué opinen, pero nunca en la vida nos dijo, no se puede, no hay. Simple y sencillamente le decíamos, híjole, creo que podemos hacer mejor todavía en esta escena estos cambios y estos arreglos, pero necesitamos este tiempo. Y él todo el tiempo nos estuvo apoyando para hacer lo que necesitábamos. Y entonces, una vez que nos decía eso, se iba a chambear, se iba a conseguir lana, pues, ¿qué es lo que hace un productor? En cambio, un productor que ya
le dieron una lana, hizo un paquete de todo, y todo es un paquete, su vida es un paquete. Pues entonces, lo único que estoy esperando es saber a qué horas va a ser la función de ¿cómo se llama? El día que presentan la película, Sí. para irse a ponerse su traje y ir a saludar a todos sus cuates. Eso es como que lo que le urge. En realidad, cómo queda la película y demás, como que pareciera que no es lo más importante. Entonces, pero bueno, en fin, creo que cada una de las áreas en el cine, creo que el cine se va haciendo grande conforme los grupos que conforman las diferentes áreas del cine logran convocar tanto al director como a los productores. Y, por supuesto, por eso hay un director que decide trabajar con un grupo de gente, porque sabe que esa gente le puede ayudar a crear la idea que él tiene. Pero al mismo tiempo, como tú eres el especialista, pues eres el que le puedes ayudar a decirle al productor qué es lo que necesitas. Claro, y bueno, partiendo de ahí, ¿cómo llegaron cada uno de ustedes, cómo llegó al proyecto de Sound of Metal? ¿Qué fue lo que los llevó ahí? Yo diría que debería de empezar, ahí sí debería de empezar Carlitos, porque él llegó primero. Pues bueno, como al menos en mi vida de repente sí tiene que ver con muchas coincidencias, pero también cómo han sido forjadas. Yo trabajo en Splendor Omnia, que es el estudio de Tepoztlán, y un amigo en común, tanto de Michelle y de Jaime, como mío, Leonardo Heiblum, trabajaba en un proyecto con Nicolás Becker en Nueva York, y en alguna de las conversaciones Nicolás estaba hablando sobre buscar algo que pudiera funcionar para su proyecto, ¿no? Él tenía una idea muy diferente a lo que tradicionalmente trabajaban en la industria de Hollywood en ese caso, o de Nueva York, y Leonardo le sugirió el estudio de Tepoztlán. En el pasado, cuando contactan estudio de Tepoztlán, pues tanto Michelle como Jaime y yo trabajamos en la película de Carlos Reigadas, que es el director y dueño del estudio, y pues nos convocó nuevamente, sugirió que pues conjugáramos el equipo otra vez para trabajar en conjunto y abordar esta película. Y a grandes rasgos, no sé si quieran añadir algo más, pues eso es la perspectiva que tengo de cómo llegamos ahí. ¿Cómo llegaste, Mitch? ¿Cómo llegué? Con trabajo. No, así como dijo Carlos, por recomendación de Heiblum y por el trabajo que habíamos hecho también con Jaime, y eso es. Sí, en ese caso, bueno, yo diría que sí, también estoy de acuerdo en todo eso. La diferencia es que nosotros sí no pertenecíamos a Splendor. O sea, Michelle y yo trabajamos en otro estudio en la Ciudad de México, y en el momento en que este amigo Leonardo Heiblum, que es músico, un músico mexicano, se fue a tocar las tablas a ese disco donde Nicolás Becker lo habían contratado. Estamos hablando de un disco de Patti Smith, la rock and rollera, hace un último disco en donde relaciona rock and roll, poesía, etcétera, y arte sonoro. Y como ya les había mencionado, Nicolás Becker, que es el artista sonoro de Sound of Metal, es el digamos, el que y trabaja la idea sonora de la película, la base de la idea sonora con el director, con Darius Marder. Conoce a Leonardo, y estando haciendo ese disco le cuenta de la historia, le cuenta de Sound of Metal. Y entonces, efectivamente, como dice Carlos, no querían irse a Hollywood a acabar la película porque sentían que si la acababan en Hollywood iba a quedar muy bien, pero iba a quedar como una película muy al estilo Hollywood. Y ellos querían que fuera una cosa mucho más de sensaciones y mucho más abstracta en cuanto a sonido se refiere. Y entonces en ese momento, efectivamente, Leonardo le recomienda que vaya a Splendor, pero Leo le dice a Nicolás, si vas a Splendor, le tienes que hablar a Michelle y le tienes que hablar a Jaime. Carlos ya trabajaba en Splendor. Él es el encargado de Splendor, ¿no, Carlitos? Pues sí, de alguna manera. Es más que eso, pero sí.
así fue. Bueno. Perfecto. Y bueno, y ya estando ahí en la película, digo, obviamente por el mismo tema de la película y todo, es como un dulcito para el sonido, ¿no? Es una película muy especial en ese aspecto. Mientras la iban desarrollando y luego ya trabajando, ¿sentían que iba a tener el éxito en cuanto a crítica, premios, etcétera, que tuvo, o no piensan en eso realmente mientras están trabajando un proyecto? Yo la verdad no pensé, porque además esto fue prepandemia, esto fue como la mezcla, se comenzó, hubo como varias versiones de la película y una de ellas fue como en abril del 2019, entonces realmente estamos a casi 2 años después de la primera vez del mix, entonces personalmente yo no pensaba en eso, nada más bien pensaba en que quedara bien, en que transmitiera, porque yo también me preguntaba, bueno, ¿cómo alguien, el espectador, puede sentir algo de alguien que se está quedando sordo, si quien está sordo, ¿cómo le va a transmitir eso a alguien que sí oye? Y yo siempre como que me pregunté cómo va a suceder la transmisión de esas emociones y de ese sentido. Y entonces yo estaba más como preocupada de eso, de saber cómo iba a ser, que de al premio, no, realmente no me lo imaginaba. Jaime o Carlos. Carlitos. Pues en lo particular no pensé que fuera a llegar a este lugar, o sea, siempre supe que era un proyecto especial. Como dicen, pues sí, hay que cuidarlo hasta sus últimas consecuencias y lo abordas siempre de esa manera. Cada vez te vas encariñando de diferentes formas con los diferentes proyectos, pero sí, sabíamos que había algo especial, pero en lo particular jamás pensé que fuera a llegar a ese punto. Entonces, definitivamente es tratarlo como se trata a todos y afortunadamente pues llegó a esta extensión. Sí, ahí sí estoy totalmente de acuerdo con todos. Y nosotros normalmente cuando colaboramos en alguna película, no estamos pensando mucho en premios y eso, sino más bien lo que nos interesa es pues, hacer lo mejor que podamos en todas las películas. En realidad nosotros creo que no hicimos nada diferente de lo que hubiéramos hecho en otras películas. O sea, cuando hicimos la película de Carlos y Raigadas, pues hicimos también todo lo más que pudimos. Y, ¿no? Todos le echamos hartas ganas. Ahí sí, Carlitos, por ejemplo, sí se aventó como 15 semanas, una cosa así. ¿Cuánto estuviste, Carlos? 22 semanas, algo así. Por eso ahorita luego se frisea porque ya quedó. Ya se me cayó el pelo también, así que... Pero en general en todas las películas en las que colaboramos, sobre todo con Carlos hemos colaborado en estas 2 pelis, pero con Michelle en realidad llevamos como 170 películas. Cuando dijiste cuántas películas habíamos hecho, no, yo llevo 185 y Michelle llevas... ¿Cuántas 130. Llevas? Tú llevas 130 pelis. Sí. Y Carlitos debe llevar como 50 o algo así, ¿no? Como 100. ¿Cuántas llevas? Como 100, más o menos. Entonces, al final del día, pero digamos, de las prácticamente los que trabajamos juntos somos Michelle y yo, porque estamos en otro estudio, que es a lo que me refiero. O sea, Carlitos tuvo esa gran locura de irse a Tepoztlán, agarró sus cosas, un día ya desapareció de la Ciudad de México y se fue de ermitaño. Y todos dijimos, órale, eso sí es valor, porque era cambiar su vida a irse a vivir a las afueras de la ciudad, de hecho en Morelos es otro estado, es en la montaña, es otra cosa. Entonces, en realidad por eso es que con Carlitos no colaboramos tanto. La mayoría de las películas que he hecho las he hecho con Michelle y creo que todas las hacemos con el mayor cariño posible, ¿no, Mitch? ¿O cómo es la cosa? Sí, exacto. No estás trabajando pensando, sí, lo voy a hacer solo porque tal premio, sino en realidad es para que quede bien la película, que quede lo mejor posible. Y ahora, y déjenme
preguntarles algo, por ejemplo, ustedes trabajan para cine. Y de unos años para acá, y sobre todo con la pandemia, la experiencia cinematográfica cambió, ¿no? Entonces, una película, por ejemplo, como Sound of Metal, pues en una pantalla grande, con un sonido, pues a estar espectacular. Yo no he tenido la oportunidad de escucharla, ¿no? Ya la escuché en mi sistema de mi casa, que creo que está bastante decente. Pero pues mucha gente a lo mejor la vio en el iPad, en el teléfono, ¿no? La vio en el Game Boy, como el meme, ¿no? Ahora cuando abordan un proyecto así, ahora que la experiencia cinematográfica ha estado cambiando tanto, ¿piensan en eso también? ¿Ha cambiado un poco su forma de abordar un proyecto o siguen trabajando exactamente igual? Pues claro que va cambiando. Por ejemplo, justamente en Sound of Metal lo que pasó es que hicimos la mezcla que fue 5:1 y ya después con Jaime hicimos los deliveries, que es toda esta parte de Amazon y claro que se cuida lo más posible para que ese estéreo streaming sea lo más parecido, o que obviamente no es nada más un botón de decir, bueno, aquí ya le voy a dar automático y ya está listo. Y sí se trabaja, y en muchos proyectos también hemos hecho, sí existe esta versión para cine, existe la versión como si fuera un home theater, un 5:1, y luego ya, por ejemplo, puede ser un estéreo, y luego ya puede ser todavía más para el iPhone. O sea, claro, o sea, son distintas cosas y sí, hay que hacerlas. ¿Alguien más? ¿Y desde la concepción también piensan en eso? O sea, no nada más ya el delivery, sino cuando están abordando el proyecto, ¿sí? Yo ahí también lo que les diré es lo siguiente. Imagínense que queremos hacer algo para un iPad. Si yo quisiera hacer el sonido utilizando mi iPad, híjole, pues es como que no tengo definición, no tengo resolución, no tengo nada. Entonces, si yo pensara para sonido de iPad, pensaría muy diferente. Con muy pocos elementos ya parece que ya está listo. Entonces, hay una máxima del sonido en el cine, que es que tú vas por el formato más grande para llegar al formato más chico. Entonces, el problema de que el cine ha sido para teatro y que ha acabado en la televisión no es nuevo. Eso es algo de toda la vida, claro. Señores. De hecho, si ven las películas de Pedro Infante, están en la tele, pero en algún momento se pasaron en el cine. Entonces, pareciera que la pandemia y que todo esto nos llevó a que ahora todo es como en chiquito, pero no, en realidad ese es como un camino que siempre ha sufrido el sonido cinematográfico y en sí el cine, ¿no? Entonces, y ahí tengo una anécdota muy padre que me sucedió con mi hija cuando tenía como 6 años, que veía Buscando a Nemo 1000 veces, y entonces un día, pero la tenía que llevar al cine. Entonces un día le dije, oye, Sabina, te voy a regalar el DVD o sea, el cassette, el que pones en la tele. Y me dijo, oye, papá, ¿qué no entiendes la diferencia entre el cine y la televisión? Cuando tenía 6 años. O sea, ahí sí me quedé un poco frío, porque dije, pues ¿cuál es? Pues el tamaño de la pantalla, papá. Es otra emoción. Entonces, el tema es que cuando haces cine y está pensado para la pantalla grande, es otro ritmo, es otra cosa cuando tienes esa chance de verla en grande. Eso es, y además el cine convoca, el cine es tienes que dejarle tiempo al cine. Tú vas a parar tus actividades y vas a agarrar un transporte o vas a cruzar la calle. Por ejemplo, en el caso de Micha, a los 14 años nada más se cruzaba la calle, pues por eso estaba pegada al cine todo el día. Pero en el caso de Carlos y el mío, pues seguramente tenemos que agarrar el trolebús y el pecero y las arañas para llegar al cine, pero es como que le das un tiempo a tu vida para ir a ver una película. Entonces cobra un sentido bien diferente que si yo llego a mi casa, prendo la tele y me pongo a ver qué hay. Entonces ahí ya no es lo mismo. ¿Sí me explicó? Creo que en ese sentido el cine va a seguir. O sea, ahorita con la pandemia han habido cambios muy grandes, pero yo creo que el cine tiende a reconstruirse a sí mismo y va a seguir siendo una actividad colectiva, familiar y sana. Claro, y bueno, sí, Carlos, ¿ibas a decir algo?
No realmente, pero sí coincido que el hecho de que tengas otros formatos te da diferentes posibilidades, ¿no? También hay diferentes herramientas para llegar a esas posibilidades, pero el cine también tiene un peso como un acto social, yo lo veo así aún, ¿no? Y aunque ahorita justamente es lo opuesto a lo que se puede hacer, siento que eventualmente el cine ha pasado por estas como crisis, no sé si sean iguales, pero cuando salió el VHS y Beta y todos estos formatos también se hablaba de la extinción del cine. Creo que va a prevalecer de una u otra manera, ¿no? Quizás se vuelva más especializado, no lo sé, pero el hecho de que también tengas esta oportunidad de ir con tu novia a los 15 años a ver si puedes tener el primer beso, pues lo hace muy diferente a ir con tu familia y sí, como dice Jaime, si estás en tu casa y suena el timbre o el teléfono, pues ya te sacó de la experiencia que el cine te puede brindar. Claro, claro. Ahora, volviendo al tema de cine mexicano específicamente, ¿cuáles creen ustedes que son las áreas de oportunidad del cine mexicano? Específicamente yo creo que en las tareas técnicas, ¿no? ¿Cómo ven ahí ese tema? ¿Quién quiere comenzar? Michelle. ¿No? Dice Pues sin hay palabras. bastantes, pero yo creo que hay bastantes. Simplemente creo que desde cómo se estima, cómo se quiere hacer una producción, creo que todavía hay que recapitular cuál es el verdadero objetivo y el propósito de eso para entender el flujo y las necesidades del proyecto, ¿no? Sin subestimar ninguna de las áreas, porque como mencionaban anteriormente, cada una es importante. Creo que, pues sí, todavía hay un camino nuevamente que recorrer para entender lo que significa eso, ¿no? Desde capturar bien, en nuestro caso, el registro del sonido en un espacio determinado. Eso va a cimentar muchos de los siguientes procesos que le puede dar la fortaleza de tener un buen directo, pues va a ayudar mucho a lo que viene, ¿no? Evidentemente hay otros procesos posteriores que van a complementar eso, pero el hecho de no tener que estar restaurando un directo en lugar de nada más editarlo correctamente, pues hace la diferencia en un recurso que es súper valioso, que casi nunca hay, y se ve en diferentes formas, que es el tiempo, ¿no? Entonces, creo que estimar bien todos los procesos y entenderlos y cómo se ejecutan y qué repercusión tiene cada uno sobre el otro, son las cosas que sí siento que todavía hay que estimar mejor para poder optimizar incluso, y no necesariamente significa que tenga que ser más caro, evidentemente es una concepción, no sé, muy distinta, porque ahora que se tiene el digital, antes se tenía que invertir mucho dinero en las copias de celuloide, y ahora pues justamente no se planean bien quizá, por ejemplo, una toma, voy a decir un ejemplo así burdo, pero en lugar de hacerlo 3 veces bien ejecutado porque sabías que tenías una cantidad limitada de material para registrarlo, pues ahora hacen, no sé, 20 tomas y después van a tomar mucho tiempo, número 1, en almacenamiento, número 2, en revisar todo el material y elegirlo, ¿no? Entonces todo eso va a repercutir de otra manera en tiempo que pensaban que se habían ahorrado en el material, pero no necesariamente, y en lugar de haber pensado bien en esa escena, cómo ejecutarla, cómo tener bien preparado todo, pues se fue hacia otro lado y nuevamente repercutió en un recurso que se pudo haber destinado a otra cosa que lo engrandeciera. Cierto. ¿Alguien más? Sí, las áreas de oportunidades en el cine, yo creo que hay tantas como historias se puedan contar. Para acabar pronto. Porque si hay una historia que contar y se forma un equipo chico, mediano, súper grande, depende del tamaño de la producción, siempre va a necesitar gente que tenga ganas y que tenga algo que decir en cualquiera de los campos, en cualquiera de los terrenos, desde actoral, escribir guiones, o sea, ¿cuántos guiones se pueden escribir? No sé, y qué tan buenos son los guiones, pues ojalá que sean muy buenos, pero créanmelo que siempre puede haber un mejor escritor que otro, o muchos escritores,
o técnicas diferentes de escribir guiones. Por ejemplo, en Estados Unidos es raro que hables de un guionista. En realidad es un grupo de guionistas. Y si hay una cabeza que dirige el proyecto de hacia dónde quieren que vaya la historia, pero se trabaja con un grupo de talentosos. Y si tú logras hacer un gran guión, entonces lo más seguro es que lo puedas mover, lo puedas vender, que a alguien le interese, y depende del tamaño de la producción, que no sé, o sea, hay películas que valen $400 millones, entonces, y hay películas que valen 40,000 pesos y son padrísimas. O sea, entonces, sí es el dinero, pero en realidad es el talento y cómo lo organizas. Y además creo que tiene mucho que ver con la necesidad del humano de contar lo que le está pasando, de verse reflejado. Entonces, creo que es al infinito. ¿Quieres agregar algo, Michelle? O... Pues sí, concuerdo que en realidad sí, pues oportunidades hay, pues sí, de hacer y de reinventar y de probar cosas distintas o de rehacer lo mismo. Si algo ya funcionó y dices, bueno, voy a volver a hacer lo mismo, pues también es válido. Y de ver historias, pues pues que al público también le gusten, también es válido. Entonces, puede ser de todo tipo de historias y de películas y con todo tipo de personajes, sí. Por claro, lo de hecho, chamba para mucha gente. Sí. No, y viendo su filmografía, de repente también hay películas aparentemente pequeñas en cuanto a presupuesto y eso, no ideas, y obviamente películas con muchísimo presupuesto. ¿Y cómo ha sido la diferencia al trabajar así? ¿Realmente el tamaño de la producción es lo que dicta, digamos, más el resultado final, o más bien es esta visión del director, estas aperturas de los productores? ¿Qué creen que influye más en cuanto al resultado final? Las ganas. Y el tiempo. Y el presupuesto. O sea, el dinero ayuda porque te da chance de que estés más relajado, hay menos tensión. Cuando no hay lana, todo tiene que acabarse supuestamente antes. La verdad es que nosotros nunca lo acabamos. O sea, si no está como nosotros consideramos, pues nos quedan a deber. Entonces, eso sí, somos creo que muy malos negociantes en ese sentido, pero creo que es más importante que quede como nosotros pensamos que debe de quedar. Y luego, curiosamente, si lo haces realmente de buena fe y con ganas y todo eso, de alguna manera los productores y todo el mundo siempre encuentran una lana que por ahí estaba. Entonces, como que hace mucho dejé de tratar de convencer a los productores, sobre todo de que tenía que sacar más dinero. O sea, no discuto ya de lanas. Si quedamos, pero es hasta que quede lo mejor posible. Si no queda mejor es porque no sabemos cómo. Perfecto. Tenemos 4 preguntas del público, ya que igual para ir cerrando, no sé si nos puedan de producción pasar una de las preguntas. Ari Hernández, ¿cómo cambia el sonido en todo lo que implica la manera en que percibimos las imágenes en una película? ¿Quién quiere empezar? Pues depende, porque puede haber películas como El Artista en donde no hay diálogos y aún así la imagen te transmite mucho, o puede haber que cambie todo, películas, yo que sé, como Venom, que ahora va a salir, o Dune también, que verla en grande y en sonido y experimentarlo y sentirlo incluso físicamente, así de las ondas sonoras dándote, pegándote, así es, pues cambia toda tu percepción, te emociona y te hace muchas cosas, así que depende del género de la película y todo, creo. ¿Carlos? Pues creo que sí tiene que ver con todo el lenguaje, definitivamente, ¿no? Cómo está expuesto y cómo se articuló, porque puede o no funcionar también, ¿no? Puede ser incluso en detrimento, o incluso el mismo silencio, como decía Michelle, puede ser muy de alto impacto, pero sí tiene que ver mucho cómo se articula con lo que estás percibiendo o lo que se está mostrando, porque no necesariamente tiene que ser coincidente, ¿no? Puede ser una cosa completamente abstracta y te lleva a otro lugar. Y sí depende mucho cómo se articuló el mensaje, cómo se concibió y
y cómo lo está recibiendo el espectador también, ¿no? O sea, son muchas variables, pero definitivamente si todos estos factores se conjugan, pues creo que puede tener un impacto fuerte en la audiencia. Yo nada más diría una cosa, como dijo Michelle y como dice Carlos. Yo les exhorto a que quien hace la pregunta vea una película, la que escoja, y una escena de la película con el sonido apagado, y luego que vuelva a ver la escena con el sonido prendido. Y ahí solito se va a dar cuenta de cómo lo afecta. Claro. A veces para bien, a veces para mal, como dice Carlos, y a veces increíblemente impresionante, como dice Mitch. Sí. Cierto. Una segunda pregunta. ¿Cuál fue el mayor reto que enfrentaron como latinoamericanos en la industria del cine estadounidense? ¿Quién empieza? Yo la verdad no lo sentí como que fuéramos, porque somos latinoamericanos, somos diferentes. Yo realmente no me hago esa pregunta. Simplemente es pues hacer el trabajo como sabemos hacerlo lo mejor posible. Claro. Cabe mencionar también que pues éramos de muchos lugares del mundo, ¿no? Entonces creo que no se dividió de esa manera tampoco, o sea, nada más todos tratábamos de entendernos en nuestro inglés y cada quien con su pronunciación de origen, pero al final creo que eso, el per se, el hecho de ser latinoamericanos coincidió porque los tres veníamos de aquí, pero de ahí en fuera creo que no hay un objetivo necesariamente porque fue así, ¿no? Tenemos franceses, tenemos gente de Finlandia, tenemos gente de Estados Unidos, entonces no creo que se percibió tal cual esa división, tampoco. Digamos que no cuando se estaba haciendo la película, pero digamos que ya estando en Hollywood creo que hay que precisar que el premio que nosotros nos ganamos, nosotros tres, es un premio, el Oscar es premio a mezcla de sonido cinematográfico. Es una especialidad dentro del sonido. Entonces, mezcla de sonido cinematográfico normalmente es algo que se premia dentro de Hollywood. Y si acaso con Inglaterra también está dentro de la jugada para ganarse el Oscar a mejor mezcla. Entonces, realmente sí es la primera vez que nosotros tres, o que unos mexicanos, bueno, Mitch es la primera mexicana, y no la primera mexicana, creo que eres, no sé si la segunda o tercera mujer de fuera de Estados Unidos que se gana un Oscar, y por mezcla no, ¿verdad? No, eres la primera mujer que se gana por mezcla fuera de Estados Unidos. Y como mexicanos somos los primeros mexicanos que nos ganamos el Oscar por mezcla. Pero incluso antes ni siquiera habían habido nominaciones por mezcla de mexicanos, viviendo en México. Hay otros mexicanos, acierto, otras partes del sonido, pero que es el sonido directo, pero que es edición, y esa es otra cosa. Y entonces, el Oscar de mezcla era un premio que era como muy reservado para Hollywood y para Inglaterra. Entonces, la verdad, y cómo nos sentimos como latinos en Estados Unidos ante ese premio, yo la verdad me sentía feliz. O sea, yo sí dije, ¡wow! Y lo más padre fue que siento que hubo muchísimo consenso por parte de los colegas norteamericanos y ingleses y de otros países. O sea, fue como un momento de, olvídense de no hay fronteras, no hay, o sea, fue una cordialidad increíble. O sea, nos trataron súper bien. Y como dicen Carlos y Michelle, dentro de la película, del quehacer de la película, sí era un equipo nacional. Franceses, norteamericanos, finlandeses, venezolana, teníamos una venezolana francesa, ¿no? Y sí, o sea, pues, eso ya lo hizo bien, bien bonito. Perfecto. Una tercera pregunta tenemos por ahí.
¿Qué palabras dedicarían a las y los jóvenes cineastas que inician carrera? ¿Qué dirían? ¿Qué le dirían a sus jóvenes, a sus otros yo jóvenes iniciando carrera? Primero los vamos. Pues que tengan mucha paciencia, que tengan mucho Ujú. rigor, que no se desesperen. Es una disciplina de largo plazo, pero que es muy gratificante. Entonces, si siguen la pasión, si siguen por ese camino, pues eventualmente habrá algo muy gratificante. Y si no, pues el simple hecho de hacerlo creo que ya de por sí es muy gratificante. Entonces no es buscar una finalidad, sino abordarla y llevarla a sus últimas consecuencias. ¿Alguien más? Sí, como dijo Carlos, sí, también es porque luego muchos piensan, bueno, ya estoy estudiando, voy a salir y ya al mes de salir ya voy a estar dirigiendo, ya llegué y ya yo voy a hacer esto. Eso es un proceso, es largo y con cada película o corto o lo que sea se va aprendiendo más. Entonces, en realidad es un camino que hay que hacer y cada película va aportando más cosas y no es que ya salí, ya me gradué y ya la hizo, ya vi el video en YouTube de cómo hacerle y ya lo hice. Entonces, pues también sí, lean los manuales, porfa. Jaime. Yo diría que el cine se aprende haciéndolo. Entonces sí es una cosa de paciencia. Y lo cortés no quita lo valiente. Exactamente. Lo que le recomendaría a todos. Muy bien, muy bien. Y creo que tenemos una cuarta pregunta por ahí. ¿Qué consejo darían a los creadores mexicanos que quieren llevar su trabajo a nivel internacional? Bueno, no sé. Sí, adelante. Un poco lo mismo, que pues si ellos realmente creen, son los primeros que deben estar convencidos de su trabajo y tener como esta pasión y fe que lo que están haciendo es algo realmente bueno, entonces eso les va a llevar a probablemente juntarse con algunas otras personas, conocer a alguien más o contactar a otras niveles para poder llevarlo internacionalmente. ¿Quién, Carlos? Uh-huh. Pues sí, coincido, tienes que ser también muy disciplinado, riguroso, constante, sobre todo, porque también hay mucha falta de eso, ¿no? Entonces, bueno, como lo que suena muy trillado, pero de alguna manera realmente sí surte efecto, ¿no? Es estar enfocado en tu objetivo y pues buscar las formas de llegar a él, ¿no? Porque muchas veces, pues sí, no se puede llegar en línea recta, pero buscando las maneras, creo que el mismo trabajo, si llegas a hacerlo en sus mejores, en su mejor disposición, pues el trabajo hablará por sí mismo y posiblemente llegue a otros lugares más allá de los esperados. Yo lo que les recomendaría es que siempre que trabajas en un proyecto cinematográfico, lo hagas para ti. Que en realidad te tiene que gustar a ti. Si a ti no te gusta, es que todavía no está listo. Y si a ti sí te gusta y a los demás no les gusta, pues entonces que vean otro cine. Pero si tú no tienes la claridad de qué es lo que para ti es importante, y es muy difícil que te enfoques como para llegar fuera, más allá de la familia, de los cuates. Tienes que hacer cosas que verdaderamente te apasionen y te gusten dentro del cine para ti. Muy bien, muy bien. Y dicho eso, ¿ustedes cómo ven, cómo visualizan el futuro del cine mexicano? Supongo que cada vez llegan directores más jóvenes, ¿no? Que ya los ven con cara de bebé algunos. ¿Y cómo ven, para dónde vamos? Pues hay de todo, ¿eh? O sea, sí veo Ajá. gente muy dedicada, hay gente que sí está, aunque esté muy inexperta, pues sí ves que van con todo, hay otros son más temerosos, más cautelosos, pues hay de todo. Evidentemente sí, creo que en lo particular cuando veo a un director que llega por primera vez a la sala y se enfrenta a esa circunstancia que normalmente no
no puede tener acceso por diferentes circunstancias, que pues tener acceso a una sala de mezcla con ciertas dimensiones y especificaciones puede resultar apabullante al principio, pero sí veo que los que están muy interesados se empiezan a involucrar de tal manera que al final están llevando la batuta de todo, ¿no? Es como debe ser, ¿no? Un director, pues esa sería lo ideal, ¿no? Que te vaya dirigiendo en sus ideas para que tú puedas contribuir a ellas y pues las nuevas generaciones, hay algunos que sí veo que vienen con mucha fuerza, ¿no? Evidentemente, pues tratamos de balancearlo con la experiencia para obtener el mejor resultado, pero hay de todo. De hecho, ¿cuántos años tenía el director de Whiplash cuando ganó el Oscar? Como 26 años, ¿no? Sí. O sea, la edad en sí no tiene tanto que ver, pero yo creo que no, o sea, hay cineastas que ya están consolidados, que siguen estando y que van a seguir, y que van a hacer un cine más, con más experiencia, ¿no? Historias más, con más experiencia. Y vienen todos los nuevos, las nuevas generaciones que traen sus nuevas problemáticas. Y pues hay los que van a ser muy buenos y hay los que como que les gustaría, pero es demasiado tiempo, no, sabes que mejor me dedico a otra cosa. Como en todo. O sea, hay de todo. Yo creo que el cine mexicano siempre seguirá. México es uno de los países de América Latina que produce mucho cine. Siempre hemos producido mucho cine. Hubo un momento en que sí hubo una crisis ahí medio gacha que creo que por ahí de 1987 se filmaron solo 3 películas, chicos. Solo 3. Sí, pero fuera de eso, México siempre está filmando. O sea, tenemos mucha suerte de vivir en este país y creo que está lleno de gente talentosa y por eso digo que también es como medio al infinito y la posibilidad de hacer cine en México. Por lo menos un infinito conocido. Michelle, ¿quieres agregar algo? Pues como dijeron, sí, que vienen pues diferentes personas, hay de todo y pues en realidad pues va a seguir habiendo bien o mal. Por ahí creo que hay una quinta pregunta que dejó el público. Después del Oscar, ¿ya ha tenido otras propuestas para trabajar en Hollywood? Bueno, ya habían trabajado en Hollywood antes también con otras películas, ¿no? Apocalipto, etcétera. Pero bueno, después de este famoso éxito de la noche a la mañana que nada más tomó 130 películas, ¿ya les han llegado otras opciones? Es que eso es un mito que todos creen, o bueno, no sé si sea el caso de Carlos también, pero todos creen que ya lo ganaste y entonces ya hay una fila interminable de personas que quieren hacer tu proyecto. No es así. Es así como lo dijiste, son tantas películas. Bueno, es un camino. O sea, no es que, bueno, ya te lo ganaste inmediatamente después, ya, ¿sabes qué? Ya vente a trabajar acá. No. Entonces, eso es cosa que sí, ya pasó el Oscar, pero vamos a ver, eso es un impacto pues, para el resto de nuestras vidas, creo que pues, va a ser. Entonces, no es una cosa tampoco inmediata. Es que siempre es la inmediatez de, bueno, ya, entonces ya te vas con tu maleta. No, todavía no. ¿Carlos? Pues sí, coincido, o sea, es un proceso que se presentan nuevas oportunidades, pero no es como de la noche a la mañana, se consolidan, se hace todo, se empiezan a perfilar otras cosas y quién sabe cuáles se concreten, ¿no? También, pero justamente se despliegan las oportunidades, pero de ahí a que se consoliden es un veremos. Claro. En mi caso, yo lo que voy a hacer es que me voy a ir a República Dominicana en corto, hacer una gran película con mis colegas dominicanos y eso me da una cosa, me encanta, que es otros sabores, otra. Y sí, pues sí se están tratando de arreglar proyectos, pero más que ir a Estados Unidos, lo que le estamos proponiendo es que se vengan para acá. Claro. Ya les dijimos que por qué no se echan unos tacos y unos tequilas y van a ver que todo cambia. Porque allá el taco de Los Ángeles no, como que la salsa no.
No termina de amarrar. No termina de amarrar, no. Perfecto, pues con este punto yo creo que podemos ir cerrando. La verdad es que ha sido una charla muy amena, conocer su carrera. Bueno, yo diría una última pregunta, nada más así rápido ya para cerrar, pero por ejemplo, viendo la filmografía de Jaime y obviamente también la de Michelle y Carlos, pero Jaime, al principio trabajaste con Arturo Ripstein, obviamente con Juan Carlos Rulfo. ¿Qué tanto ha cambiado el trabajo en sonido de esos años acá? O sea, conceptualmente sigue siendo lo mismo. Ha ayudado, ha evolucionado. Yo digo conceptualmente, obviamente no técnicamente. ¿Cómo ves esa evolución? Y le compartiría la pregunta también a Carlos y a Michelle. Esa es una gran pregunta, porque con eso te puedo decir que en México en realidad siempre ha habido grandes conceptualizadores sonoros, siempre. Y lo que pasa es que cada película, dependiendo de la época y dependiendo del momento, y el sonido también refleja lo que está sucediendo en las diferentes épocas, ¿no? Las ciudades suenan diferente en los 60s que en los 70s, que en los 80s, que ahora en los 2000s. Y ahora todo el mundo, por ejemplo, hay sonidos que son como muy comunes, ¿no? Todos los teléfonos y todos estos como pips que hay por todos lados, o sea, está lleno como de alarmas, vivimos en el mundo de las alarmas ahora. En la época de Ripstein, sobre todo en mi Profundo Carmesí, y pues todo sucedía en el campo, y el campo sí estaba, pues, en otra época, realmente era la naturaleza, etc. Entonces, pero a nivel de diseño y a nivel de gente que hacía sonido, ya había gente muy, muy padre. ¿Sí? Entonces, creo que, de hecho, el sonido de esa película me gusta mucho. Profundo Carmesí, si pueden, véanla. Es una gran, gran película, además. No es Star Wars. No, si no hubiéramos puesto el sonido de Star Wars hubiera sido ridículo, ¿me entiendes? No, creo que tiene el sonido que necesita tener esa película. ¿Sí? Y ahora, pues sí, el diseño está más, lo que nos rodea son sonidos más electrónicos. Entonces va más hacia y el sonido electrónico tiene más gama. Es muy chistoso, pero los sonidos electrónicos tienen como todos los graves, todos los agudos, como la misma música ahora, ¿no? O sea, la música pop tiene un rango gigantesco que antes no tenía. O sea, tú oyes el rock and roll se oyes a Donna Summer en los 80s. Las baterías se oían como baterías de cocina, una cosa horrible. Ahora las baterías son así redonditas, súper gordas, o sea, son otros sonidos. Me tocó a mí también trabajar con Ripstein hace algunos años en Las Razones del Corazón y me contaba que él mismo ya ve otras posibilidades. Incluso él en ya esta pérdida de audición que tenía, que teníamos que mostrarle cosas con audífonos y estar adaptando, me decía que en versiones anteriores pues usaba otro tipo de sonidos, ¿no? Para cubrir incluso algunas deficiencias del sonido directo, como un sonido de agua constante, ¿no? Por ejemplo, durante una secuencia completa. Y pues la misma concepción del director va cambiando porque ve que hay otras posibilidades. Entonces creo que es justamente una evolución que se va dando naturalmente tanto de los creadores como de las herramientas. Entonces, definitivamente sí, supongo que quizá no he tenido tanta experiencia en el pasado, pero lo que me tocó ver, por lo menos en la última década, cambió rapidísimo. Y sí, ves incluso cómo se utilizan las herramientas hace 10 años y ahora, y es un cambio bastante radical. Michelle, ¿algo que agregar? Sí. Pues sí, va cambiando. O sea, pues como nosotros y como la vida y la tecnología y el mundo van pasando cosas y que nos vamos moldeando y va cambiando nuestra percepción. Hay ciertas cosas como bases que siempre tal vez van a ser la esencia es la misma y la concepción y la tecnología puede ir cambiando. Perfecto, pues. Pero además el cine es el reflejo de lo que estamos viviendo. Sí. Digo, si no es una película que está fuera de época, si es una película de época, te quieres apegar.
aunque tratas de mejorar la época. O sea, como que la mejoras a esta época. Es muy raro. Es el sonido hollywoodense, por ejemplo. Por eso es que Nicolás Becker no quería hacer Sound of Metal ahí. Porque es como que agarras una película de época y suena como moderna. Entonces, no, él quería que fuera de época, ya de veras, de aquel entonces. ¿Sí? Interesante, pues bueno, se nos acabó el tiempo. Quiero darles las gracias, la verdad es que ha sido una charla muy amena, y felicitarlos obviamente por el logro y por lo que viene. Ya estamos ahí esperando algunas películas en las que han trabajado que tenemos muchas ganas de ver, y en pantalla grande si se puede, pero pues muchas gracias, Carlos Cortés, Michelle Kutelek, Jaime Bach, muchísimas gracias. Les agradezco en nombre del Consejo para la Cultura y las Artes, de la Escuela Adolfo Prieto y de la Cineteca Nuevo León, y pues ojalá se repita la plática. La verdad es que es un tema muy apasionante que de repente se trata poco, ¿no? Los aspectos técnicos, hay otras cosas a lo mejor del cine que van poniendo la sombra encima de cuestiones que son increíblemente apasionantes, y que la verdad el cine no es para nada lo mismo sin un buen trabajo de sonido. Entonces, muchísimas gracias. 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 Hasta luego. Hasta luego.